Bendiciones en esta ocasión para presentar la segunda parte de mi tema, la tecnología de la oración. Cabe señalar y aclarar que la oración no es tan sistemática y no se requiere una ciencia. Tan simple como un corazón limpio y humillado, como dice la palabra, es suficiente para que Dios se escuche. No se trata de que Dios se escuche, se trata de sacar el máximo beneficio a lo que es la oración. Así que cuando usted va a las Escrituras, usted va a notar que las oraciones por los personajes bíblicos siempre fueron cortas. Usted va a ver la acción inmediata. No se trata de eso. Se trata de conocer la amplitud, la profundidad de la oración. Y como mencioné en el primer video, esto es una ayuda extendida y complementaria. Ya sabemos mucho acerca de la oración del Padre Nuestro. La tecnología de la oración reúne una serie de técnicas que va a ayudar a maximizar lo que es su vida de oración devocional. Quiero abrir este cuadro hablando sobre la ciencia cuántica o la física cuántica, una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los átomos. ¿Cómo podemos compactar ciencia con Biblia? Ese es un trabajo que mucha gente se distancia de él dentro de nuestros círculos cristianos, pero es bien importante entender que la ciencia fue creada por Dios. Cuando vamos a la ciencia y miramos la ciencia, echamos mano de estas fuentes de sabiduría, lo que podemos es amplificar y ampliar nuestros niveles de entendimiento a lo que las Escrituras establecen. La oración sencillamente se compone de palabras y descubrimos que oración es tefilá de la palabra petil, que significa interconectar dos mundos, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es una cuerda, la palabra petil significa una cuerda. Ahora, ¿cómo interconectamos el mundo de arriba con el mundo de abajo? Sencillo, es a través de lo que he llamado el vehículo de la palabra. Me repito, el vehículo de la palabra. Esto abunda en nuestro diseño de la tecnología de la oración. Bien importante que usted conozca su instrumento de trabajo, que es la oración. La oración no es solamente una expresión oratoria con un efecto sonoro. Vamos a descubrir y te voy a revelar en los próximos minutos el poder que existe desde la física cuántica, la palabra que está en nosotros. Gente que pasa por alto y hay gente que solamente entiende que la oración es solamente una selección de palabras articuladas. Pero las palabras tienen poder. Dice la gente, las palabras se las lleva el viento, pero eso está muy lejos de la verdad. Cuando se estudia las palabras, la palabra realmente es cuando usted le da sonido a un pensamiento. En sí, una palabra en su origen es un pensamiento sin voz. Cuando usted expresa, usted lo que hace es expulsar pensamiento, materializar pensamiento. Cuando la gente dice, las palabras se las lleva el viento, está lejos de la realidad, porque Cristo, hablando en Juan 6:63, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Ahora esto amplifica y amplía, implosiona mi mundo como estudioso de los textos, porque decir que las palabras son espíritu, entonces ya yo puedo decir que las palabras, y tengo espacio para pensarlo, que las palabras viajan. Las palabras viajan. En una conversación usted tal vez no le ponga mucho peso a la definición de una palabra, pero cuando hablamos en el contexto de la tecnología de la oración, las palabras son un vehículo. Por eso yo debo cuidar lo que yo expreso. Ninguna palabra corrompida, dice las Escrituras, salga de vuestra boca. Hay que cuidar lo que yo hablo, porque lo que yo hablo se constituye en una herramienta de oración, no solamente de oración, también se constituye en una herramienta de adoración. Lo que yo hablo tiene una repercusión, porque lo que yo hablo desde la tecnología de la oración, lo que yo hablo interconecta el mundo de arriba con el mundo de abajo. A nivel de ciencia, las palabras más que oratorias, las palabras trabajan y funcionan en frecuencia y lo hacen a través de ondas electromagnéticas. Todo lo que yo pienso se materializa cuando se expresa, una vez sale de mi boca, viaja en ondas sonoras y a través de ondas electromagnéticas puede alcanzar un punto. Ahora, la ciencia y la física cuántica, que mira el comportamiento de las partículas y los átomos, arroja una revelación bien profunda. Cuando se observa las partículas y se logra una separación de partículas, es decir, persona A
se separa de persona B, y en esa separación de partículas, aunque B esté a distancia considerable, puede estar sintiendo una conexión o una interconexión a distancia, y eso se le llamó entrelazamiento cuántico. Qué poderoso es entender eso, y este fenómeno también se estudia en gemelos. Gemelos idénticos, mellizos, por alguna razón se separan, es decir, viajan a otro país, y aunque gemelo A, individuo A se queda, digamos, en Puerto Rico, y el otro está en el estado de la Florida, gemelo B, individuo B, lo que siente individuo B lo siente individuo A. Podemos hablar de muchos factores genéticos, pero a nivel de física cuántica hay partículas que están funcionando a distancia, y eso se le llamó entrelazamiento cuántico. Hay quienes consideran que la señal puede ser a través de la luz, y mirando el comportamiento de cómo viaja la luz podemos entender también el entrelazamiento cuántico. Pero cuando derivamos este principio a lo que es Dios, es decir, Dios está en su lugar santo, digamos que Dios está en una región celestial, fuera de nuestra atmósfera, fuera de nuestras coordenadas dentro de la Vía Láctea, tendríamos un problema de distancia, pero ahora la física cuántica nos está dejando saber que la distancia no es un problema. Número uno, porque la palabra viaja, y si la palabra viaja a través de ondas electromagnéticas, la distancia no es un problema. Y esta parte la quiero puntualizar. Porque cuando miramos a qué velocidad viaja la luz, viaja alrededor de 300 kilómetros por hora, y en millas sería alrededor de 186.000 millas por hora. Es decir, en un segundo. En un segundo, mire las velocidades que alcanza la luz. En un segundo, mire qué impresionante. Significa que lo que yo hablo, que una vez estuvo en mi espíritu, estuvo en mi mente, tiene la capacidad de alcanzar distancias galácticas. Mire qué poderoso es entenderlo esto. Cuando lo miramos desde esta óptica, entiendo que el tiempo no es una barrera. Para ganar un poquito más de comprensión, mire cómo yo lo puedo articular y lo puedo expresar. Es como si un ángel le diera 7 vueltas y media al planeta Tierra en un solo segundo. 7 vueltas y media en un solo segundo. Esa es la capacidad, la velocidad que puede tener mis palabras. A nivel de ciencia cuántica nos está dejando saber que la distancia no son barreras, porque la palabra es un vehículo que tiene la habilidad a través de ondas electromagnéticas, y una vez Dios, el Espíritu Santo, toma nuestras oraciones, tiene la capacidad de trasladarla a una región celestial. Mire qué poderoso entender y amplificar nuestro concepto de la tefilá, lo que es la tecnología de la oración, que nuestras palabras viajan. Cuando miramos el entrelazamiento cuántico, que la separación de dos individuos, como tuvieron partículas que interactuaron, esas partículas interactuaron de forma intensa, aunque yo separe estos individuos a la distancia, incluso aunque esté a distancia de galaxia, puede estar sintiendo lo mismo, porque hay una conexión. ¿Qué significa esto? Que lo que le ocurre a Dios no ocurre a nosotros. Y a través de partículas sentimos lo que Dios siente, porque venimos y provenimos de Dios. Creemos conciencia. Considera la distancia posicional del planeta Tierra en el sistema solar en relación al Sol. A la velocidad que viaja la luz. ¿Usted sabe cuánto le toma a un rayo del Sol viajar de donde está el Sol al planeta Tierra? Toma 8 minutos. 8 minutos, de acuerdo a las distancias entre el Sol y el planeta Tierra, toma 8 minutos en que el rayo del Sol llegue al planeta Tierra. Significa esto que si pasase algo en el Sol, no nos vamos a enterar hasta 8 minutos después. ¿Por qué razón? Porque cuando usted mira el espacio, el tiempo del espacio, pues prácticamente está en tiempo de pasado. O sea, no existe el tiempo, lo que quiero decir. No existe el tiempo. Por eso decían estos sacerdotes que ellos graban una dimensión donde el tiempo no existe, porque ya prácticamente en el tiempo, en el espacio, en el tiempo sideral, el concepto y la percepción del tiempo no existe por razones de distancia. Conocer factor tiempo me va a llevar a valorar la facultad, el beneficio de la oración, que la oración a través de la palabra no
conoce barrera. Ahora puedo entender las escrituras cuando dice Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Algo que viaja más rápido que la luz, si lo encontramos y lo descubrimos, que de hecho en ciertos experimentos, lo que se llama laboratorio del CERN, la partícula de Dios, en ese tipo de proyectos, se ha descubierto que hay algo que viaja más rápido que la luz, se llama neutrinos. Pero en el concepto bíblico, dentro de la tecnología de la oración, algo que viaja más rápido que la luz, ya lo establecido es la palabra, pero en su origen es el pensamiento. ¿Dónde encuentro todo esto en las escrituras? Bueno, dice Isaías 65:24, Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Ahora, esto amplifica un poquito más que la oración debe acompañarse con la meditación. Por eso usted va a ver la insistencia en los textos donde la Biblia nos lleva a meditar. Y meditará, le dijo el Señor a Josué, en esta palabra de día y de noche. La palabra de meditación es bien poderosa. No es solamente imaginación y visualización. Es bien importante porque a través de la meditación nosotros podemos hacer este tipo de viaje. Y no me confunda, no me malinterprete, no estamos hablando de viajes astrales. Estoy hablando a través de la palabra, amplificándolo a través de la ciencia cuántica, la física cuántica, cómo es que trabaja y cómo que funciona esta ingeniería. Por eso en ese sentido hay una inteligencia dentro del mundo de la oración y de eso se trata la tecnología de la oración, para reevaluar, para regresarle el valor que ella tiene y que nosotros todavía no le hemos dado. Aparte de esto, que ya hemos descubierto que la palabra es un vehículo, tenemos que entender que dentro de nosotros hay poder creativo. No somos creadores, pero sí hay poder creativo. ¿Por qué razón? Porque somos derivados de Dios, no somos dioses, como dice el New Age o la Nueva Era. Somos derivados de Dios, es decir, Dios es nuestra fuente, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los atributos que están en Dios se van diluyendo dentro de nosotros, pero no somos Dios. Pero dentro de esa manifestación del Creador dentro de nosotros están las facultades que existen en Dios. Y cuando miramos los elementos creativos que están en la naturaleza, todos ellos no están afuera, están dentro. Cuando usted lo mira afuera es una proyección. Cuando nosotros estamos orando dentro del ejercicio de la oración, se están manifestando los mismos elementos creativos. ¿A qué me refiero? En toda la creación, en todo lo creado, toda la naturaleza, la fuente de su creación está en ciertos elementos creativos, que es el agua, es el fuego, es el aire. ¿No ha notado usted que cuando nosotros estamos en ejercicio oratorio, cuando estamos hablando, estamos combinando esos elementos? Cuando estamos hablando en ese ejercicio oratorio, estamos expulsando aire, elemento del aire. Cuando articulamos la palabra, estamos utilizando la lengua. Dentro de la lengua hay agua y en esa saliva hay temperatura, es decir, fuego. Estamos combinando, señores, los elementos creativos. Por eso a través de la oración nosotros podemos crear, podemos materializar. Por eso constantemente digo, señores, no oremos por bendiciones, sino que materialicemos bendiciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando nosotros oramos estamos haciendo un ejercicio creativo porque estamos combinando los elementos de la creación. Vio, por mucho tiempo yo no había descubierto, yo no sabía, no tenía la conciencia del poder que habitaba en una oración. Siempre lo asocié con oratoria, con verbo, pero la oración tiene que ver con creación, con materialización. Por eso yo voy a cuidar lo que yo digo, por eso yo voy a cuidar lo que yo siento, por eso yo voy a cuidar mi tefilá, porque la forma en que yo hago la tefilá, voy a crear cosas en los mundos espirituales. Y lo que creo en los mundos espirituales, tengo la habilidad de aterrizarlo aquí en el planeta Tierra. Porque la palabra viaja, porque hay un entrelazamiento cuántico, porque yo siento lo que el Creador siente. Dios no siente odio, yo no puedo sentir odio.
Y si estoy sintiendo odio es porque de alguna manera u otra se está intersectando, interrumpiendo la comunicación con mi Creador. La oración, la tecnología de la oración involucra todos estos elementos y debo conocerlo. Mi palabra viaja, por eso voy a dedicar tiempo a la oración, porque en esa tefilá está el poder de crear y materializar bendiciones. Ahora llegamos a la parte legal dentro de la tecnología de la oración, y es la cual establezco que la oración, más que un ejercicio de oratoria, es un ejercicio legal. Ya hemos descubierto el poder que habita dentro de nosotros, la capacidad de alcance que tienen nuestras palabras. Ahora podemos descubrir lo que dice Jeremías 33:3, la cual dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa expresión, clama a mí, pensamos que es un ejercicio sonoro, acústico, pero no se refiere solamente al aspecto auditivo. Pensamos que clamar, ese verbo, se refiere a lanzarse a los gritos. Por eso en determinados momentos pensamos que clamar significa alzar el tono de voz. Y desde el concepto hebreo bíblico más profundo, el verbo no tiene nada que ver con esto, sino que responde al verbo hebreo kara. Y kara tiene varias definiciones, pero la definición más profunda es que kara significa llamar afuera para. Cuando ya usted tiene este significado y logra una redefinición correcta, cuando dice clama a mí, está diciendo llámame afuera para. ¿Vio? Es decir, sácame de mi lugar. Cuando dice clama a mí, significa sácame de mi lugar. En otras palabras, sácame de mi trono, sácame de mi espacio y llévame a tu espacio. ¿Ve? La tecnología de la oración, cuando ahora tengo este verbo de mi parte y lo clarifico y lo llevo al estado original del concepto, ahora entiendo que la oración tampoco es cualquier cosa. La tecnología de la oración tiene la capacidad de sacar a Dios de su lugar. No cualquier oración lo saca de su trono, sino la tefilá correcta. Esta palabra en su derivado más profundo, kara, dentro de esa tefilá, significa presentar un caso legal. Me repito, significa presentar un caso legal. Entonces, esto de lo más profundo que yo he podido entender acerca de la oración. Usted tiene una fotografía mental cuando usted está orando, porque está también dentro de una meditación. Pero usted no debe meditar en cualquier cosa. Usted debe meditar conforme a la palabra cómo está estructurado el cielo, cómo está estructurado el trono. Porque aquí dice clama a mí. Es un clamor, es una tefilá personal, dirigida, protagónica, hacia alguien específico. Por eso Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Cuando dice clama a mí, está estableciendo un objetivo, está estableciendo una figura. Clamar y ofrecer la tefilá desde el concepto bíblico significa también presentar un caso legal. Envuelve e involucra una legalidad. Ahora puedo entender el lenguaje bíblico, que es un lenguaje estrictamente jurídico. Palabras como Viejo Testamento, que no es otra cosa también que pacto, Nuevo Testamento, testador, testimonio, justo, justicia, justificado, que significa que fuiste declarado inocente cuando eras culpable, redención, redimir, ley, paracleto, juez, abogado. Mire todo el lenguaje jurídico que cita en la Escritura. La tecnología de la oración involucra el lenguaje jurídico. Tengo que meterle lente y lupa a los textos. La tecnología de la oración cambia la forma en que usted estudia las Escrituras. Ahora también entiendo lo que es la fe. La fe desde un punto de vista jurídico, dice Hebreos 11:1, la fe es la convicción o la prueba de lo que no se ve. Y aquí el término convicción es hipostasis. Hipostasis era una palabra que se empleaba como referencia literal de los títulos de propiedad. La fe no solamente creer, significa sacarle el título de propiedad a una bendición. La tecnología de la oración te lleva a esa comprensión. Ahora entiendo también la dinámica que ocurre en el libro de Job. Usted va a Job capítulo 1 versículo 6, dice: un día en que se debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos, el mismo que aparece en Apocalipsis 12:10.
qué revelación tan extraordinaria. En el circuito, digamos, jurídico de la dinámica de lo que se da en el libro de Job, capítulo 1, que Job estaba totalmente inconsciente, ajeno a la dinámica del cielo. Aquí el diablo funcionó dentro de esa estructura jurídica como un fiscal. Y el fiscal acusa, presenta lo que se llama en términos legales el pleito acusatorio, en base y en observación a lo que veía de Job. Y todo esto desató la prueba de Job, pero no estaba Job consciente de la dinámica del cielo. La tecnología de la oración te lleva a orar con el entendimiento, no solamente que la palabra es un vehículo que viaja, sino que el trono de Dios es un circuito de apelaciones. Cuando usted ora en el ejercicio legal, es como que la corte del cielo se abre. Orar con la tecnología de la oración es orar con los secretos de la tefilá. Y los secretos de la tefilá significa que hay legalidad envuelta. Ahora, yo entiendo la razón por la cual dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué está presentando a Jesús como un abogado? Porque un abogado es un representante legal. Y cuando uno está en necesidad de abogado fue porque se han violentado unos derechos legales. Y la necesidad de un abogado es una representación en base a una acusación. Y cuando yo hago uso de los servicios de un abogado, es porque entiendo que hay un derecho jurídico que me asiste a mi favor en determinado caso. Ahora yo entiendo que en mis situaciones personales, eventos que me puedan pasar y eventos de injusticias, calumnia, entiéndase chisme, entiéndase acciones en contra de mi persona. Ahora yo tengo, dentro de la tecnología de la oración que revela las Escrituras, tengo un circuito jurídico que me asiste, pero también tengo entendimiento que en los mundos espirituales la necesidad de interconectarlo es porque hay dinámicas que en algún momento van a violentar mis derechos legales. Entonces, es conocer a Jesús como abogado, y si lo conozco como abogado es porque me va a representar. Ahora también cabe estudiar y abrir una línea de investigación. Estudie el circuito jurídico, porque todos los elementos que están envueltos en el circuito jurídico son los mismos que se manifiestan en niveles espirituales. Esto ha cambiado mi vida de oración para siempre, me la ha revolucionado, y es mi intención que su vida de oración sea transformada. Cuando usted se arrodilla acá en el planeta Tierra, en el cielo, usted está de pie delante de un trono para presentar un caso legal. Ahora, si la Biblia me está hablando de legalidad, me está hablando de trono, me está hablando de justicia, con esto voy aterrizando, culminando mi estudio acerca de la tecnología de la oración. Y es que esos tronos que la Biblia habla dentro de esa estructura, esos tronos no siempre están estáticos. Porque en el caso de Job hay que preguntarse cómo diablo tuvo acceso a esa región del cielo. Y es sencillamente porque ese trono no es estático, es decir, no es estatua, no está en un solo lugar. Descubrí que ese trono es movible. Y la palabra que me asiste para este descubrimiento es leyendo Daniel 7:9. Atención con lo que voy a decir en este texto, porque va a puntualizar, va a cerrar con broche de oro la tecnología de la oración, la cual dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y atención, dice, y las ruedas del mismo, que es el mismo, del trono, y las ruedas del trono, fuego ardiente. ¿Qué me está revelando aquí esta escritura? Que los tronos de Dios tienen una rueda. Y la razón y el objetivo, la funcionalidad de una rueda es para mover un trono. La tecnología de la oración te lleva a que cuando presentes la tefilá, interconecta el mundo de arriba con el mundo de abajo para sacar el trono de Dios de su región celestial y traerlo a mi circunstancia.
No es cualquier oración la que mueve a Dios. Es la tefilá correcta, que emana desde un corazón limpio, que utiliza la palabra como un vehículo que viaja hasta el trono de Dios y lo hace con legalidad, presentando un caso a Cristo como abogado, y la respuesta del cielo en esa corte celestial es que Dios se mueve a tu situación. Señores, les he presentado la tecnología de la oración. Gracias por este tiempo invertido. Se puede comunicar conmigo a través de la información que aparece en pantalla. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Estaremos viéndonos constante y frecuentemente con un estudio más revelador acerca de los secretos de la palabra. Sean todos bendecidos.